Ya. Por si acaso, sé que lo expliqué el lunes, pero voy a hacer una cápsula volviendo a explicar el trabajo, por si acaso, porque nunca está de más. Así que voy a grabar esa cápsula y se los voy a juntar en la lista de YouTube por si acaso, bueno, insistir. Porque si alguien todavía tiene duda, a pesar de que ya lo dije, y aún así siguen preguntando casi lo mismo. Recuerden que ese trabajo se entrega en 10 días más, el lunes 14, y es grupos de 2 a 4 y perfectamente son intercursos. Si alguien lo quiere hacer con alguien del C, con alguien del B, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente con eso. Y mínimo 2. Oh, perdón. Y recuerden que tenemos prueba de esto el martes 15. Martes 15 tenemos prueba de geometría con respecto a ángulos y triángulos, por si acaso. Ya. La semana pasada nosotros alcanzamos a ver este triángulo que estaba acá. Por lo cual, esta semana vamos a ver esto. Dice, en la figura, el triángulo ABC es isósceles de base AB. Si AC es igual a 4x y BC es igual a x más 18, entonces, ¿cuánto vale x? A ver, recordemos qué es lo que sabíamos de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Ese lado distinto se le conoce como base. Por lo cual, sabemos que AB es la base, porque me lo dice el enunciado del ejercicio. El ejercicio parte diciendo entonces que es un triángulo isósceles y que AB es la base. Segunda información que me dan es que AC mide 4x más 6. Y luego me dicen que BC vale x más 18. Como son los lados de ese triángulo, con esa información yo sé que el lado izquierdo, que el AC es igual al BC. ¿Por qué yo sé que son iguales? La información me la dice acá, por ser isósceles. Se les decía, isósceles que tiene dos lados iguales y uno distintos. Sabemos que el distinto se le llama base, es decir, que este lado es distinto a estos dos, pero este lado de acá con este lado de acá son iguales. Si esos dos lados son iguales, significa que 4x más 6 va a ser igual a x más 18. Despejo la x para un lado, números para el otro. Así que la x del lado derecho que está sumando pasa al otro lado restando. El 6 que está en el lado izquierdo sumando pasa al otro lado restando. 4x menos x son 3x, 18 menos 6 es 12. Finalmente, el 3 que está multiplicando la x pasa dividiendo. 12 dividido en 3 es 4. Ahora, por si acaso, se los menciono. La x vale 4 y va a depender de lo que me pidan, es lo que yo tengo que resolver. A mí me preguntan cuánto vale la x. La x en este caso es 4, la letra E. Pero también me pudieron haber preguntado cuánto vale BC o cuánto vale AC. Y ahí, ¿qué es lo que debiese haber hecho? Reemplazar en cualquiera de los dos que me estaban pidiendo la x y saber cuánto valía. Si hubiera sido, por ejemplo, cuánto valía BC, lo único que tenía que hacer era 4 más 18, 22, y ahí me da la respuesta al tiro. Aunque como son las dos iguales, cualquiera de los, sabiendo uno, se sabe el otro. Porque si lo hubiera reemplazado en AC, 4 por 4 es 16, más 6, 22.
Entonces, cuidado con el cálculo que hagan y con lo que se lo pidan. En este caso fue obvio y fácil de que me pedían la X, pero a veces yo y el resto de los profesores se los podemos complicar pidiéndole no solo el valor de la X, sino que algún valor en específico y van a tener que reemplazar. Así que están advertidos. Dice, ahora, en la figura, el triángulo AED, es decir, este triangulito que se forma acá, AED, es isósceles con base en AD. Es decir, esta de acá es la base. Entonces, este lado de acá con este lado de acá son iguales. Luego me dicen, si DE es paralelo con CB, me preguntan cuánto mide el ángulo DAF, es decir, me están preguntando cuánto mide este ángulo que está acá. ¿Qué hacemos? Acepto sugerencia. Tratar de sacar el valor de A. Ya, sí, sí podemos, pero está un poquito complicado. Hay que hacer un par de cálculos, ¿vale? Para poder hacer eso. Fíjense que, a ver, los voy a ayudar un poco. Sabemos que esa es base del triángulo AED. Y sabemos que este ángulo de acá vale 85. ¿Y por qué yo sé que ese ángulo de ahí vale 85? Porque recuerden que DE es paralelo con CB. Por lo tanto, lo que mide acá va a ser lo mismo de lo que mide acá. Solo por ser ángulos paralelos. Recuerden que lo vimos, que esos serían ángulos correspondientes. Por eso, si ese lado de ahí mide 85, acá también mide 85. Por lo mismo, este ángulo que está acá va a medir lo mismo de lo que mide este ángulo que está acá. Pero necesito primero saber cuánto mide eso. ¿Y cómo sabemos cuánto mide ese ángulo? Como es un ángulo extendido, es decir, de aquí hasta acá sé que vale 180, lo que voy a hacer es 180 menos el valor del ángulo que ya sé, que es 116. Eso me da 64. Por lo tanto, ese ángulo vale 64. Y como el CB y el DE es paralelo, si acá mide 64, acá también mide 64. Y como acá se forma un pequeño triángulo AEF, recuerden que adentro del triángulo siempre tiene que valer 180. Entonces, si este mide 85, este mide 64, puedo saber cuánto mide el ángulo que falta ahí, que es 31. ¿Por qué? Porque 85 más 64 me da 149. ¿Y cuánto le falta a 149 para llegar a 180? 31. Ahora, ¿de qué diablo me va a servir saber que ese ángulo de ahí vale 31 si el que a mí me interesa es específicamente este ángulo que está acá? Vamos por parte. Antes de continuar, ¿duda cómo se sacó esos triángulos que están acá? El ángulo que vale 31, el que vale 85 y el que vale 64. Porque si ya entendieron hasta ahí, ya tienen 3/4 del ejercicio listo. Recuerden que si no quieren hablar, los leo en el chat.
Ustedes saben, silencio otorga. No hay duda hasta acá. Como el triángulo AED, No entendí, pero ¿quién no entendió? ¿podría explicarlo, por favor? ¿Desde dónde te perdiste, Fabián? ¿Del principio? Un poco, no menos. No tengo ningún problema, por eso preguntaba. Ok. Ya, me imagino que tú entendiste cuando yo dije que el triángulo AED es isósceles y AD es base. Que es Sí, la... sí, sí, sí. Eso sí. Ya. Y creo que te empezaste a perder cuando dije, si este vale 85, este de acá también vale 85. Exacto. Ya, y tú sabes por qué hice eso, ¿no? No, 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 cacho. Ya. Fíjate que la información me dice que DE, es decir, esta de acá, con CB, esta que están acá, son paralelas. Recuerda que nosotros vimos que si tengo dos rectas paralelas, quedó bien feo lo paralelo, pero no importa. Tengo dos rectas paralelas, tengo una línea que la corta, y yo sé cuánto vale este ángulo que está acá. Este Ya, ángulo de acá viene de lo mismo, ya. porque son correspondientes. Es decir, si este ángulo de acá mide 85, ¿cuánto mide este ángulo que está acá? Ah, 85, ahí está. Son Exactamente, correspondientes, ahí está. exactamente. Luego, para saber cuánto mide el ángulo que está acá, que no tengo la más remota idea cuánto vale, lo que yo sé es que está en un ángulo Lo que extendido. mide es lo que le falta a 116 para que sea 180. Exactamente, que en este caso es 64. Ok. Y Sí, nuevamente sí. tengo ángulos paralelos. Si este ángulo mide 64, ¿cuánto mide acá? 64. ¿También es correspondiente? Exactamente, 64, también sí. es correspondiente. Ya. Vale, vale. Ahí entendí. Ahora, y para Ok. sacar el ángulo que está acá, el ángulo este pequeño que está acá, este, yo me fijo en este triángulo que se me está formando, en el triángulo AEF. Ok. Como la suma de los ángulos de un triángulo es 180, tengo 85 más 64 es 149. ¿Cuánto le falta para hacer que 149 sea 180? 31. Y ahí está el 31. 31. Claro. ¿Ya? Ya, Ahora, ya. y ahora empieza la parte final del ejercicio. Como sabemos de que el triángulo AED es un triángulo isósceles, el triángulo isósceles yo le dije tiene dos características. Primera característica, que tiene dos lados que son iguales y uno que tiene distinto, que es la base. Eso es con respecto al valor de los lados. Además, tiene una característica más, que dice que si este lado de acá es igual a este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo completo que se está formando acá. Si este ángulo de acá vale 64, ¿cuántos valen los otros dos ángulos? Es pensar 180 menos 64 y al dividirlo por 2 me va a dar el valor del ángulo que está acá y del ángulo que está acá. Entonces, fíjense en el mismo figurito del triángulo. Esa es la base, el 85, ya. El 85 es del ángulo F, digámoslo así. El 64 lo fijamos ahora solo en el triángulo general, en el triángulo que sabemos que es isósceles. Entonces, 180 menos 64 me da 116. Significa que el ángulo que está acá
más el ángulo que está acá son 116. Y como esos ángulos son iguales, exactamente iguales, significa que si a este 116 lo divido en 2, yo voy a poder saber cuánto vale cada uno de esos ángulos. 116 por 2 es 58. Entonces, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, ambos miden 58. Pero a mí lo que me interesa saber es cuánto mide el ángulo DAF, es decir, solo este pedacito de acá. ¿Cómo lo saco? Simple, porque si todo este ángulo de acá completo, todo esto vale 58, y sé que este trocito vale 31, tengo que ver a 58, le resto 31 y me va a dar el valor que estoy buscando. 58 menos 31 da 27. Significa que el pedacito que me faltaba ahí vale 27. No, sí, repito, no tengo problema. Asumo que el silencio es porque todavía lo están asimilando. Yo estoy tomando apuntes, así que por eso. Ya, muy bien, Fabián. Profe, entendí todo, pero menos el 180 menos 64. Pero lo único, nada más. Ya. Por favor. Sí, sí, tranquilo, Benja. Vale, te perdiste en la última En parte. eso también yo me perdí, en eso también. Ya, miren. Asumo que ustedes entendieron en la parte de donde saqué el 31, el 85 y el 64, ¿cierto? Sí, Sí. profe, todo. Sí, hasta ahí entendieron. Ya, le faltó Ajá. la parte final. Ya, les reexplico de nuevo el remate. Déjenme borrarle un poquito acá. Ya miren, a pesar de que tengo la rayado ahí, voy a ver si lo puedo explicar de otra forma para que se puedan entender. Voy a rayarlo acá arriba. Ya. Tengo el triángulo, entonces tenía el triángulo A, E y arriba D. Voy a hacer este triángulo. Fíjense solo en el triángulo AED, por eso lo noté acá arriba. En el triángulo AED, yo tengo de que este ángulo de acá vale 64. ¿Sí? Yo tengo que todo este triángulo completo es un triángulo isósceles, por lo tanto, esta de acá es la base. ¿Qué significa que AD sea la base? Significa dos cosas, que el valor de este lado con este lado son iguales y el valor de este ángulo, que no tengo la más remota idea cuánto vale, con este ángulo, que tampoco sé cuánto vale, pero sí sé que el ángulo que está acá en D y el ángulo que está en A vale lo mismo. Porque esa es una característica de los triángulos isósceles. Tengo dos lados iguales y también tengo dos ángulos que son iguales. ¿Y cuáles son esos dos ángulos que están iguales? Los ángulos que están frente al lado que es igual. Si DE es un lado que vale lo mismo que AE, el ángulo que está frente a DE, que es el ángulo que está acá, el A, va a medir lo mismo que el ángulo que está frente al lado igual a E, que es el ángulo D. Por eso yo sé que el ángulo D y el ángulo A miden exactamente lo mismo. Para que sea más fácil de entender, voy a decir que ese lado, ese ángulo mide X y este ángulo de acá mide X. Si ambos miden X, yo sé que X más 64 va a ser igual a 180. Si lo ordeno de nuevo, sumo lo que pueda sumar junto con lo que pueda juntar, me queda que 2x más 64 es igual a 180. El 64 que está sumando pasa restando. Ahí me queda que 180 menos 64. ¿Cuánto es 180 menos 64? Es 116.
Entonces, para saber cuánto vale cada uno de esos ángulos, ¿qué tengo que hacer? Dejar la X sola. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí me queda el 58. Es decir, que el ángulo D que está acá y el ángulo A miden 58. Entonces, según el mismo dibujo que ahora que teníamos acá. A ver, déjeme ver qué color puede ser para no confundirnos. Ya, rosado. Este ángulo de acá mide 58 y todo este ángulo de acá mide 58. Pero yo lo que necesito saber es cuánto mide este pequeño ángulo que está acá. Fíjense de ahí. Si todo el ángulo grande mide 58 y esta parte de acá mide 31, el ángulo que está en verde es literalmente el 31 más ese algo verde que me da 58. Entonces, 31 más ¿cuánto me da 58? Más 27. Por eso, ese ángulo que me están pidiendo, que es DAF, eso que puse en verde, vale 27. Ahí quedó un poquito más claro, todavía se perdieron. No, ahí sí, profe, sí quería saber el tema de la resta. No, más que claro, perfecto, gracias. Ahí vale, ¿también quedaste bien o necesitas que te reexplique en alguna parte? Fabián, que también está, tú fuiste el que me dijo que tenía dudas, ¿también quedaste bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. Cuidado, voy a borrar. Ya, entonces, con eso sabíamos que el valor es 27. Ya, qué buena, Nacha. Ah, eso ya es problema tecnológico, Héctor, que a veces se nos pasa que se nos pega el computador. Ya, vamos ahora, dice, en la figura, ¿qué valores debe tomar la X e Y para que el triángulo ABC sea equilátero? ¿Qué significa que un triángulo sea equilátero? A ver si se acuerdan. Exacto, Valentina. Un triángulo equilátero es un triángulo donde todos sus lados miden lo mismo. Oh. Por lo cual, lo que tengo que ver es una ecuación. Como los tres lados miden lo mismo, 2x más 5 vale 10. Y más 5, los tres valen lo mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es formar, como les dije, ecuaciones. Voy a decir que 2x más 5 va a ser igual a 10. Con eso voy a poder saber el valor de la x y voy a hacer que y más 5 también valga 10. Cinco que está sumando, ahí está lo que les decía, las dos ecuaciones que vamos a formar. 5 que está sumando pasa restando. 10 menos 5 es 5. Y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahí me queda de que x es igual a 5 partido en 2. Con eso ya tengo la x. Y para saber la y, hago la misma idea, despejar. 5 que está sumando, pasa al otro lado restando. Y ahí me queda de que la y vale 5. Entonces la respuesta correcta es la C, que el x va a valer 5 medios y la y va a valer 5. Este es un ejercicio súper fácil donde lo único que tienen que manejar es el concepto de triángulo equilátero. Pero el ejercicio 9, aquí van a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio tipo PCU, tipo PDT. Específicamente, ¿por qué? Porque este tipo de ejercicios, cuando era PSU,
eran los últimos 10 a 15 ejercicios de la prueba. En la PDT se sigue manteniendo este tipo de ejercicios, solo que disminuyó la cantidad. Si no me equivoco, disminuyó a 8 o a 7. Este tipo de ejercicio, ni siquiera lo he leído, pero quiero que entiendan cómo es el procedimiento de hacerlo. Este tipo de ejercicios se llama insuficiencia de datos. Me dan un enunciado y dependiendo de si me sirve la información 1 o la información 2, es como respondo. Entonces, para hacer este ejercicio, o mejor dicho, estos tipos de ejercicios, hay que seguir un patrón lógico. ¿Cómo es ese patrón lógico que me dan? Me dan el enunciado y yo verifico primero la información 1. Luego verifico la información 2. Y en base a eso, yo voy a responder. Si la información 1 me sirvió, automáticamente es solo la letra A. A ver, repito. Si la información 1 me sirve y la información 2 no me sirve, es la letra A, la información 1 por sí sola. Si cuando yo reemplacé la información 1 no me sirvió y la información 2 me sirvió, automáticamente es la letra B, 2 por sí sola. Si la información 1 y la información 2 no me sirvieron, o mejor dicho, la información 1 y la información 2 sí me sirvieron las dos por separado, la respuesta es la C, es decir, cada una por sí sola. Pero si la información 1 no me sirvió, la información 2 no me sirvió, lo que yo tengo... Ay, perdón, acá puse C cuando era la D. Ahí sí. Si la información 1 no me sirvió, la información 2 no me sirvió, yo lo que tengo que probar es con ambas juntas. Y con ambas juntas sería la letra C. Y si aún así no me da resultado, la respuesta final es la E. No se entiende el esquema, ¿cierto? Sí, yo mismo me lo escuché y hasta yo mismo me confundí. Repito, para tratar de entender la idea de esto. Se le da el enunciado. Tienen que verificar la información 1 y la información 2. Si la información 1 solamente sirve, es la letra A. Si la información 2 solamente me sirve, es la información B. Si me sirvieron las dos informaciones a la vez, cada una sin juntarlas, viene siendo la letra D, cada una por separado. Si yo resolví o traté de resolver, la información 1 no me sirvió, la información 2 no me sirvió, tengo que tratar de ver si yo puedo resolver el ejercicio con las dos informaciones a la vez. Si yo puedo hacer eso, la respuesta es la C. Si no lo puedo hacer, es la letra E. Se requiere información adicional. Ese es el procedimiento para poder resolver este tipo de ejercicios. Es decir, no me importa llegar al resultado final. Solo me importa si puedo resolverlo. Es decir, por ejemplo, me interesa saber si yo puedo sumar 2 más 2, pero no me interesa el resultado de 2 más 2. Valentina, se utiliza cada una por sí sola cuando la información 1 me sirve y luego yo pruebo la información 2 y también me sirve. A ver, estoy tratando de buscar un ejemplo bien simple de esto. Ay, se me complica un poquito. Pero, a ver, probemos, veamos el ejercicio y dependiendo de lo que sale el ejercicio, vamos a verlo. Más fácil. Dice, en la figura AC, este lado de acá es AC, vale
x más 5. AB vale 2x menos 5. Me dicen, ¿se puede determinar que el triángulo ABC es equilátero? Sí. Primera información me dice que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Segunda información de que el x vale 8. Veo primero. Le puse el ticket automático, pero vamos a ver acá. Si el alfa y el beta valen lo mismo, yo no sé de valores, solo sé que este con ese valen lo mismo. ¿Puedo saber si son o no son iguales? Porque recuerden, una característica del equilátero es sus tres lados miden lo mismo y sus tres ángulos miden lo mismo. Si el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, ya lo vimos por el triángulo isósceles, significa que sus lados van a medir lo mismo. Significa que este de acá vale x más 5 y este de acá tiene que valer x más 5. Y déjenme decirles que con esa información, la primera información, yo no sé si son iguales. ¿Por qué? Llévenlo a números. Si el alfa vale 50 y el beta vale 50, ¿son iguales? ¿El gamma va a valer lo mismo? No. Porque si vale 50, vale 50, el gamma vale lo que me falta para tener el 180, que es 80. Sus lados son distintos. A pesar de que tengo dos ángulos iguales, tengo un tercero que no es igual. Por lo tanto, no me sirve solo esa información. Es decir, la información uno sola no me sirve. Luego vuelvo a ver el ejercicio. A ver, si ya sé que la información uno solo no me sirve, automáticamente descarto la respuesta A, que me dice la información una por sí sola, y la letra D también se descarta porque me dice que la información 1 y la información 2 me sirven cada uno por separado. Ya la información 1 no me sirvió, por lo tanto ya descarto la respuesta A y D. Voy a ver la información 2 solamente. Es como que hago un reseteo del ejercicio y veo ahora. Tengo que x más 5, tengo 2x menos 3. Si la x vale 8, yo reemplazo acá. X más 5 sería 13. Yo reemplazo acá. 2x menos 3. 2 por 8 son 16. Menos 3 son 13. Es decir, con la información 2, lo único que yo sé es que tengo dos lados que valen lo mismo. Porque yo no tengo la más remota idea de qué va a pasar con BC. Porque recuerden, estoy viendo solo la información 2. Entonces, si tengo solo dos lados iguales, ¿puedo saber que es un triángulo equilátero? Tampoco. Lo único que podría suponer es que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales, pero no sé qué pasa con el alfa. Mismo problema que me pasó con la información 1. Entonces, tampoco me sirve la información 2 por sí sola. Entonces ya descarté la información 1 por sí sola no me sirve, la información 2 por sí sola no me sirve. Por lo cual, solo tengo que probar ahora las dos informaciones juntas o no puedo resolver el ejercicio que sería se requiere información adicional. Voy a probar las dos informaciones juntas. Como el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, significa que sus lados también son iguales. Por lo tanto, este de acá también vale x más 5. Si yo sé que la x vale 8, significa, ya sabíamos que este de acá vale 13, este de acá vale 13,
Y, oh, este de acá también vale 13. Si los tres lados son iguales, ¿cuánto miden sus ángulos? Iguales. Usando las dos informaciones a la vez, recién ahí puedo saber que es un triángulo equilátero. Por eso, la respuesta correcta es ambas informaciones juntas. Sé que es un poquito difícil procesarlo, pero como les digo, es porque es un tipo de ejercicio o tipo de pregunta que no están acostumbrados. Pero déjenme hacerle la idea de que se van a tener que empezar a acostumbrar a este tipo de preguntas. Ya, queridos jóvenes, creo que... Ya. No, eso nomás. La prueba se las voy a habilitar. Yo creo que ahora denme unos 15, 20 minutitos y le habilito la prueba, tanto la recuperativa como la opción para décima. Entiendan que la opción para décimas solo lo van a tener aquellos que obviamente tuvieron el azul. Y la recuperativa para los que deben la prueba y para los que tuvieron nota roja.